Buenos días, estudiantes. El día de hoy nos reúne la situación de hacer la explicación del primer ejercicio del reto de clase. Este primer ejercicio del reto de clase corresponde al tema de trabajo y potencia. Tenemos entonces que en el ejercicio nos dice el enunciado que hay un cuerpo de 500 kilogramos el cual desciende por un plano inclinado 50 grados con respecto a la horizontal. Y este plano inclinado, ahí vemos la ilustración, tiene un coeficiente de rozamiento cinético de 0.1. Como podemos observar ahí en el dibujo, las tres fuerzas que actúan son el peso, la fuerza de rozamiento y la norma. El peso siempre dirigido hacia el centro de la Tierra, la fuerza de rozamiento va contrario al movimiento, el cuerpo va descendiendo por el plano, la fuerza de rozamiento apunta hacia arriba, y la fuerza normal formando un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto, en este caso es el plano inclinado. Tenemos entonces que en la situación del enunciado siempre actúan esas tres fuerzas, y por eso entonces nos van a pedir que determinemos el trabajo que hace cada una de estas fuerzas. Entonces, para poder empezar a realizar el ejercicio, debemos entonces de realizar un dibujo de interpretación. Ese dibujo de interpretación nosotros ya lo conocemos, es un diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre entonces está interpretado el movimiento que va dirigido hacia abajo y que tiene aceleración, la fuerza de rozamiento que va dirigida hacia arriba y va contraria al movimiento, la componente del peso en X, la componente del peso en Y, el peso que está en color azul y la normal formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Ese vendría a ser entonces el dibujo de interpretación para esta situación debido a que es un análisis en donde intervienen fuerzas. Entonces, los dibujos de interpretación de las situaciones con fuerzas se representan a través de un diagrama de cuerpo libre. Bien, como segundo paso, pues vamos a hacer una lista de datos. Empezamos con el peso. Entonces, el peso tenemos los datos correspondientes a lo que es el peso, cada una de sus componentes rectangulares. El ángulo que aparece ahí corresponde al ángulo con respecto a, al desplazamiento, porque pues el tema que estamos trabajando corresponde al trabajo. Entonces, el concepto de trabajo dice que es la fuerza multiplicada por la distancia y por el coseno del ángulo. Esa distancia por coseno del ángulo correspondería entonces así al desplazamiento. Entonces, si la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento, en el mismo sentido, el ángulo es de 0 grados. Si la fuerza va perpendicular hacia arriba del desplazamiento, pues va a 90 grados. Si la fuerza va contraria al desplazamiento, entonces va a 180 grados. Y si la fuerza va perpendicular pero hacia abajo del desplazamiento, iría a 270 grados. Entonces, en este caso, en las dos componentes rectangulares, la de X va a 0 grados, o sea que va en la misma dirección del desplazamiento, mientras que en la de Y, la componente de Y va a 270 grados, que indica que va hacia abajo del desplazamiento, formando un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Listo. Luego vienen los datos de la fuerza de rozamiento y de la fuerza neta, la normal, fuerza de rozamiento y fuerza neta. Entonces, de la normal, pues tenemos entonces que forma un ángulo de 90 grados hacia arriba, por eso el ángulo con respecto al desplazamiento es de 90 grados. La fuerza de rozamiento forma un ángulo de 180 grados, es contraria al movimiento, o sea, es contraria al desplazamiento, por eso entonces el ángulo es de 180 grados. Y de la fuerza neta, entonces va con el desplazamiento, por eso el ángulo es de 0 grados. Primero vamos a determinar entonces la distancia. Para ello entonces vamos a hacer uso de la trigonometría. En este caso, entonces la relación que vamos a utilizar es la relación seno de 50 grados, o sea, los 50 grados que corresponden a la inclinación del plano. Tenemos entonces de información la altura, 50 metros,
la distancia que no la conocemos, que viene siendo en este caso la hipotenusa del triángulo, y el ángulo de 50 grados. Entonces, en matemáticas dicen que el seno de un ángulo es equivalente al cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Entonces, en nuestro caso, el seno de 50 grados va a ser entonces la división entre los 50 metros, que es el cateto opuesto, y la hipotenusa, que es la distancia D que nos interesa averiguar. Entonces, despejamos esa distancia D y tenemos entonces que a 50 metros lo voy a dividir por el valor del seno de 50 grados, que es 0.77, y el resultado entonces nos da que esa distancia es de 64,9 metros. Luego vamos a proceder a determinar el trabajo que realiza el peso. Entonces, como podemos observar ahí, ya tenemos la distancia que va a desplazarse el cuerpo. Tenemos el peso ya con sus componentes rectangulares. Luego entonces vamos a determinar cada uno de esos trabajos. Iniciaremos entonces con el trabajo que realiza la componente rectangular del peso en X. Para ello, entonces, primero hay que determinar el peso. Entonces, por concepto es la multiplicación entre la masa y la gravedad. Entonces, como la masa son 500 kilogramos, entonces el resultado de ese peso es igual a 5.000 newton. En este caso vamos a trabajar entonces la aceleración de la gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado, simplemente para poder facilitar los cálculos. Tenemos entonces la componente rectangular del peso en X, que vendría a ser el peso multiplicado por el seno de 50 grados. De ahí entonces tenemos que 5.000 newton se multiplica por 0.7 y el resultado nos da 3.850 newton. Luego determinamos el trabajo que realiza esa componente rectangular. El concepto de trabajo dice que es multiplicar la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo. O sea, esa distancia con el coseno del ángulo viene siendo el desplazamiento. Entonces tenemos que la fuerza vendría a ser 3.850 newton y el desplazamiento entonces vendría a ser la multiplicación entre la distancia, 64,9 metros, multiplicado por el coseno de 0 grados, que es 1. Recordemos, el coseno de 0 grados indica que esta fuerza va en la misma dirección y sentido del desplazamiento. Entonces, por eso, entonces vamos a tener que el resultado del coseno nos va a dar 1, positivo. Luego, entonces, al multiplicar esos tres valores, encontramos que el trabajo que realiza la componente rectangular del peso en X es de 249.865 joule. Listo. Luego, determinamos el trabajo que realiza la componente rectangular del peso en Y. Entonces, para ello, entonces, cogemos el peso y lo multiplicamos por el coseno de 50 grados. De ahí entonces determinamos la componente del peso en Y. Nos da 3.200 newton. Esos 3.200 newton entonces se multiplica por la distancia y por el coseno del ángulo que forma con respecto al desplazamiento. En este caso, la componente del peso en Y, como va en dirección hacia abajo del desplazamiento en un ángulo de 90 grados, entonces el ángulo correspondiente serían 270 grados. Esos 270 grados entonces serían multiplicados por la distancia y por la componente del peso, o sea, por los 3.200 newton y por los 64,9 metros. Esos cosenos de 270 grados, al sacarlo pues en la calculadora, encontramos que nos da un valor de 0, luego entonces la componente del peso en Y no ejerce trabajo alguno con respecto a la situación planteada. Solamente la componente del peso en X le va a generar trabajo. El hecho de que esa fuerza tenga un ángulo perpendicular, o sea, de 90 grados con respecto al desplazamiento, no le va a generar ningún trabajo. Entonces tenemos que el trabajo total neto que hace el peso vendría a ser la suma de esas dos componentes rectangulares. Entonces serían solamente 249.865 joules porque la otra componente rectangular no genera trabajo. Una forma práctica de pronto de determinar este trabajo que hace el peso sin recurrir a averiguar cada uno de los valores de las componentes. Les recuerdo, el ejercicio pide que le determine cada una de las fuerzas. Entonces sería coger el peso, multiplicarlo por la distancia, que es 64,9 metros, y por el coseno del ángulo que forma el peso, o sea, el vector de color azul, con respecto a el desplazamiento. En este caso vendría a ser un ángulo de 40 grados. O sea, un ángulo de 40 grados hacia abajo, negativo.
podríamos estar hablando entonces también, puede ser de pronto un ángulo de 320 grados. ¿Sí? Ese sí ya le daría entonces con el coseno del ángulo el signo que le daría entonces para que dijera que el resultado le va a quedar positivo. ¿Listo? Porque va a favor del movimiento, o sea, va en la dirección donde va el desplazamiento. ¿Listo? Bien, y de esa forma entonces saldría el valor de ese trabajo de manera casi directa, sin necesidad de recurrir a cada una de las componentes rectangulares. Luego viene entonces el trabajo que realizan las otras fuerzas. Entonces las otras fuerzas, como están ahí en el gráfico, tenemos, vendría a ser la normal, la fuerza de rozamiento, falta en el gráfico la fuerza de rozamiento, y la fuerza neta que va en dirección hacia abajo. Entonces de ahí entonces tenemos primero la fuerza normal. Entonces, como podemos evidenciar, la fuerza normal es igual a la componente rectangular del peso en Y, o sea, tiene un valor de 3.200 newton. El desplazamiento que tiene el mismo, 64,9 metros, o sea, todo el cuerpo en su conjunto se mueve 64,9 metros. Y tenemos que el ángulo que forma la normal con respecto al desplazamiento es de 0 grados. Entonces, al aplicar el coseno de 90 grados, tenemos que 0, luego entonces tenemos que la normal, el trabajo que realiza la normal, es de 0 joules. Podemos concluir que cualquier fuerza que forma un ángulo de 90 grados con respecto al desplazamiento no genera trabajo en la situación. ¿Listo? Y tenemos entonces que la fuerza de rozamiento, esta, la determinamos, el valor del coeficiente de rozamiento es 0,1, la normal es 3.200 newton y el resultado de esa fuerza de rozamiento es 320 newton. El trabajo que ella realiza, en este caso, vendría a ser entonces la multiplicación de esa fuerza de rozamiento por el desplazamiento y por el coseno que forma, el coseno del ángulo que forma con respecto al desplazamiento. Como ella es contraria al desplazamiento, entonces el ángulo es de 180 grados. El coseno de 180 grados me da el menos 1. Entonces tenemos que por eso ese trabajo va a darme negativo, ¿listo? Ese trabajo es contrario al movimiento de toda la situación, es contrario, está no a favor de la situación, sino en contra de la situación. Entonces tenemos que multiplicamos los 320 newton por los 64,9 metros y por menos 1, y ahí tenemos entonces que nos genera menos 20.768 joules. Ese vendría a ser entonces el trabajo en contra del movimiento que realiza la fuerza de rozamiento. Luego el trabajo neto es sumar todos los trabajos, o sea, el trabajo que realiza el peso, el trabajo que realiza la normal y el de la fuerza de rozamiento. Les recuerdo, al comienzo del ejercicio decía que esas tres siempre iban a estar presentes en ese ejercicio. Entonces tenemos que el trabajo que realiza el peso son los 249.865 joules, la normal no realiza trabajo alguno en la situación, y en la fuerza de rozamiento que lo realiza entonces contrario al movimiento. Entonces es menos 207, menos 20.768 joules. Al hacer la operación, entonces encontramos que el trabajo neto es de 229.097 joules, o sea, se le restan a 249.865 los 20.768 joules. Y de ahí tenemos entonces el trabajo de toda la situación. Ese trabajo neto también lo puede uno determinar con la fuerza neta. O sea, si yo tengo el valor de la fuerza neta, esa fuerza neta multiplicado por los 64,9 metros y por el ángulo, que en este caso la fuerza neta tiene un ángulo de 0 grados con respecto al desplazamiento, obtendríamos el mismo valor de este. De por sí hay unos ejercicios ahí en la guía en la que manifiestan el ejemplo específicamente esa situación, o sea, de que se puede determinar el trabajo neto a través de la fuerza neta o a través de la sumatoria de cada uno de los trabajos que realizan cada una de las fuerzas en la situación. Por último, entonces vamos a determinar la potencia que realiza ese trabajo neto del ejercicio. Entonces, el concepto de potencia dice que es el cociente entre el trabajo y el tiempo que le tarda en realizar ese trabajo. Pero para poder determinar el tiempo, yo necesito poder saber cuánto le llevo recorrer desde la parte más alta del plano hasta la parte más baja del plano. Y para ello, entonces, debo de contar con la información que ya he venido sacando y con la que me suministró el ejercicio.
una primera información es suponer que el cuerpo se liberó desde la parte más alta y él empezó entonces a moverse hacia abajo con una aceleración. Esa aceleración la podemos determinar a través de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, ya teniendo el valor de la fuerza neta, entonces podemos determinar esa aceleración. Entonces, el procedimiento a seguir vendría a ser ese que está contemplado. Entonces, primero determinamos la fuerza neta. Como él se mueve solamente en el eje X, entonces sería la componente del peso en X menos la fuerza de rozamiento. Les recuerdo, la fuerza de rozamiento siempre es contraria al movimiento, por eso en la ecuación va a quedar negativa. A los 3.850 newton le resto 320 newton y tengo entonces que son 3.530 newton. Ese es el valor de la fuerza neta. Aplicando la segunda ley de Newton, entonces tenemos que a 3.530 newton, que es la fuerza, va a ser igual a la masa que son 500 kilogramos multiplicados por la aceleración. Esos 500 kilogramos que están multiplicando a la aceleración pasan a dividir y de ahí despejamos entonces la aceleración. Nos da como conclusión que la aceleración es 7,06 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? De ahí entonces pasamos a determinar el tiempo que le lleva en recorrer todo el plano inclinado. Entonces hacemos uso del tercer concepto del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como ya vemos ahí en el dibujo, la velocidad inicial es 0. Entonces se nos reduce la ecuación a que la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo la información, la distancia es 64,9 metros, la aceleración es 7,06 metros sobre segundo cuadrado, lo multiplicamos por un medio, o sea, sacamos la mitad, da 3,53 metros sobre segundo cuadrado, y ese valor que está multiplicando pasa a dividir a 64,9, y de ahí obtengo un tiempo al cuadrado. Entonces, como me da un tiempo al cuadrado, hay que sacarle la raíz cuadrada, y obtenemos entonces el valor del tiempo, que es 4,27 segundos. ¿Listo? Ese tiempo es el que yo voy a usar con el trabajo neto y determinar la potencia que en sí se realizó o que requirió ese trabajo para poder realizar su actividad en el tiempo que está programado. Entonces, la potencia vendría a ser el peso neto, el trabajo neto, dividido en el tiempo. Entonces, el trabajo neto fueron 229.097 joules y lo dividimos en 4,27 segundos y de ahí obtenemos 53.652.7 watts. Esa unidad watt nosotros la conocemos como vatio, es la más común y la escuchamos no tanto como el vatio, sino más como el kilovatio. O sea, cada vez que el recibo de la energía nos llega, encontramos que el consumo de una casa es de tantos kilovatios. Entonces, lo que hicimos ahí fue transformar la unidad de watt, o sea, de vatio, a kilowatt, o sea, kilovatio. Entonces, nos queda 53,6 kilovatios. Ese vendría a ser entonces la potencia que requiere o que logra ese trabajo durante ese tiempo de 4,27 segundos. Bueno, ahí entonces el ejercicio ya está resuelto. Ahora lo que deben hacer ustedes es abordar el ejercicio que les corresponde a cada uno de los grupos según la guía de trabajo de la actividad del reto y desarrollar todos los procedimientos necesarios. Les recuerdo, es bueno partir desde el punto de vista de hacer una muy buena interpretación, un buen dibujo de interpretación, luego sacar una lista muy ordenada de la información, tanto conocida como desconocida, y por último, entonces ya empezar a mirar a partir de esa información cuáles poseen mayor cantidad de información para poder empezar a resolver el ejercicio. Y así entonces, de una forma muy sencilla, pueden ustedes ir identificando cómo ir aplicando esa matemática que interpreta estas situaciones. Bueno, no me queda más por decirle, entonces nos estamos hablando en el siguiente video. Hasta pronto.